Diputada Ami. Diputada Alderete. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Argaín. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Vescos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cardoso. Diputada Ángelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aidar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kaeler. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputado Nogueira. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 23 señores diputados. Diputado Miser. Cara a la diputada Alderete, que por razones de salud no se encuentra en el recinto. Así será. Diputado Flores. Presidente, para justificar la ausencia de la diputada Nogueira, que también por problemas de salud no puede estar presente. Así será. Con la presencia de 23 señores diputados, queda abierta la décima sesión ordinaria del 132 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito a la diputada Ana D'Angelo a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la novena sesión ordinaria del 132 periodo legislativo realizada el pasado 29 de julio. Diputado Flores. Gracias, señor presidente. Para solicitar se omita la lectura y se dé por aprobada si no hay observaciones de los señores diputados. Si hay asentimiento de los señores diputados, así será. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente administrativo 1911. A sus antecedentes, expediente número 18.502. Puntos desde el número 2 al 15 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos 16, 17 y 18. Quedan enterados los señores diputados. El punto número 19. Al archivo. Y los puntos 20 al 23 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Cardoso. Señor presidente, para solicitar copia de los puntos 1, 2, 6 y 7. Así se hará, diputado. Diputado Miser. Señor presidente, para solicitar copia de los puntos 6, 7, 10 y 11 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, diputado. ¿Algún otro diputado? Diputado Mayer. Presidente, para solicitar copia del punto número 7. Así se hará, señor diputado. Diputado Vescos.
Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 2, 3, 4, 5, 6 y 13. Y si usted me permite, señor presidente, me gustaría hacer algunas consideraciones. Se observa, señor presidente, que la mayoría de las comunicaciones oficiales están referidas a ampliaciones de presupuesto. No solamente del presupuesto 2011, sino también del presupuesto 2010, que fue aprobado en tiempo y forma, como también el presupuesto del 2011 por esta honorable Cámara, y que en reiteradas ocasiones también se planteó en esta Cámara que no había sido ejecutado correspondientemente de acuerdo a lo que estipula la ley. Por eso, señor presidente, por ejemplo, el punto 3, decreto 2321, solicita una ampliación de 20.858.581 pesos. El punto 6, 29 millones. El punto 7, 21 millones. De saldo no utilizado en el ejercicio 2010. El punto 10, 11 millones. También saldo no utilizado en el presupuesto 2010, al que muchas veces hicimos referencia y dijimos que se había ejecutado solamente el 22% del presupuesto. El punto 9, 18.452.505. También es un remanente del ejercicio 2010. Advertimos, señor presidente, en estas solicitudes y en estos decretos, que existe una subejecución de obras. En este caso, para mejorar vivienda. En otros casos, para mejorar caminos. Hechos sumamente significativos, señor presidente, para la producción, el trabajo en nuestra provincia. Y en otros casos, como en el caso del punto 12, decreto 2544, se modifica el presupuesto en 4 millones de pesos por proyección en la Dirección General Provincial de Vialidad en función de montos ingresados. En este caso, señor presidente, se está aumentando el presupuesto en 4 millones, proyectando una actualización de créditos, suponiendo que ingresará a las arcas provinciales ese dinero. Es decir, que cabría preguntarse qué pasará si en realidad no ingresara ese dinero. Señor presidente, lo que intento de alguna manera es poner blanco sobre negro. Primero, que nosotros siempre aprobamos en tiempo y en forma todos los presupuestos. Y segundo, que la falta de dinámica y la negligencia del gobierno provincial al no ejecutar los presupuestos como corresponde y como determina la ley, pone en serio riesgo el mejoramiento de camino, la construcción de vivienda, cuestiones que permanentemente están anunciando con una enorme cantidad de carteles a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, pero que en realidad no se están ejecutando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado solicita? Bueno, proseguimos. Proyectos venidos a revisión. El punto número 1 se refiere al expediente 18.693. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Proyectos presentados por los señores diputados. Diputado Flores. Gracias, señor presidente. Para solicitar que queden reservados dos proyectos de resolución. Expediente número 18690, punto número 1, 18691, punto número 2, 18692, punto número 3, 18695, punto número 5. Y que el pedido de informe expediente número 18694 se ha puesto a votación por contar solamente con 2 firmas. Bueno, hay una propuesta del
Una moción del diputado Flores. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado. Tenemos que votar el pedido de informe que consta de 2 firmas. Es el... ¿sí? ¿Diputado Benetti? Sí. Si se me permite, quería hacer ¿Cuál es el agregado de 2 artículos previo a la votación. ¿A cuál? Al pedido de informes. ¿Es sobre los institutores? ¿Cómo? Al pedido de informes que vamos... No se me escuchó. ¿Eh? No se me escuchó. ¿No me entendió? No, sí, lo entendí. Ah. Es el pedido de informe que hace usted sobre la ley presupuesto 2011. Exacto. Respecto del puerto de Ibicuí, quería agregarle 2 puntos para después someterlo a votación. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces el punto 8 quedaría que, atento a la gravedad de la situación que debe investigarse, se dé tratamiento preferente al presente pedido, dando respuesta en un plazo de 10 días. Y el punto 9 quedaría del siguiente modo: se informe si se separó preventivamente o en su defecto qué medidas se tomaron respecto del titular del ente Puerto Ibicuí y del encargado del Puerto Ibicuí. Bueno, acérquelo por escrito ¿Cómo no? a Secretaría, y entonces, habiendo una moción de agregar 2 artículos y el expediente número 18.694 referido al Puerto de Ibicuí, pedido de informes de los diputados Benedetti y Artusi, por no contar con el número de firmas que exige la Constitución, se va a votar. Para su aprobación se requiere el voto de 3 señores diputados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado. Vamos a votar ahora los 2 artículos agregados por el diputado Benedetti. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado con los 2 artículos agregados. Se harán las comunicaciones correspondientes. Proyectos ingresados fuera de lista. En la reunión de la labor parlamentaria se resolvió reservar los siguientes proyectos. Dictamen de comisión en el expediente 18.673. Proyecto de resolución, expediente 18.696, declara de interés actos por un aniversario más de la fundación de la Coordinadora de Caja de Previsión de Profesionales. El dictamen de comisión de la Hacienda de Presupuesto y Cuentas se refiere a un proyecto de ley venido en revisión, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima cuyo objeto es la reactivación del frigorífico Ex Vicental ubicado en San José, departamento Colón. Continúe como punto 3, un proyecto de resolución a un sinnúmero de expedientes declarando de interés un seminario referido a municipio y régimen municipal, y también han ingresado sin número de expediente aún un proyecto de resolución solicitando a la Municipalidad de Concordia se sirva informar sobre la situación de distintas familias que habitan el barrio Salto Chico de esa ciudad, y también un pedido de informes sobre si el Ministerio de Salud y Acción Social, a cargo del doctor Ángel Giano, en el año 2009 se interiorizó de la problemática de los habitantes que llevan más de 30 años de residencia en el barrio Salto Chico de la ciudad de Concordia, que por contar con las firmas reglamentarias serán las comunicaciones correspondientes. Bueno, de acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Diputado Kerr. Bueno, corresponde el turno de los homenajes. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Nos enterábamos hace poco de una lamentable pérdida, del fallecimiento del doctor Juan Antonio Colovig, por lo que desde este bloque tenemos la dolorosa pero ineludible responsabilidad de recordarlo y de rendir un homenaje a su memoria. Podríamos decir, sobre todo para
las nuevas generaciones, para aquellos que no lo conocieron, que Juansi, como lo conocíamos sus amigos, fue un dirigente y un militante de extensa trayectoria en nuestro partido, en la Unión Cívica Radical, donde ocupó innumerables cargos y responsabilidades que siempre lo tuvieron como un activo defensor de causas en las que valía la pena involucrarse. Podríamos decir también que fue presidente municipal de su ciudad, Diamante, durante el periodo 95-99, y que en el periodo siguiente la voluntad popular lo ungió como senador departamental. Pero esta breve crónica de carácter más bien burocrático empalidece, señor presidente, frente a la dimensión humana de Juansi Colovic. Un médico solidario y fraternal, un ciudadano comprometido con causas que tenían que ver con la solidaridad y con el progreso de su comunidad, y en nuestro partido lo recordaremos siempre como un militante y un dirigente humilde, respetuoso, siempre dispuesto a colaborar con el partido, y un dirigente alejado de la soberbia, de la intolerancia y de la grandilocuencia que hoy tanto mal hacen a la política contemporánea. Cuando estuvimos en diciembre del año pasado en Diamante, en ocasión de poner en funciones a las nuevas autoridades del Comité Departamental de Diamante, nosotros que ya sabíamos de la enfermedad que lo aquejaba, vimos sin embargo con alegría cómo se había recuperado, y en ese momento, quizá en el momento más emocionante de la noche, Juansi nos regaló la esperanza de que pudiera sobreponerse a esta patología que sufría. Y muchos nos ilusionamos y nos esperanzamos con que Juansi iba a poder sobreponerse. Lamentablemente, el destino ha querido que esto no haya sido posible. Juansi luchó tenazmente por salir adelante y militó incansablemente hasta sus últimos días. En el día de ayer, más allá de los discursos y de los homenajes, Juansi Colovic tuvo, al momento de la inhumación de sus restos, la despedida más valiosa que quizá puede tener un dirigente político, que es la despedida emocionada y respetuosa de su pueblo. Así que a esa despedida y ese homenaje respetuoso nos sumamos desde este bloque de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Aguiar. Presidente, primero para adherir como diamantina al merecido homenaje que se le ha hecho al doctor Juan Antonio Colovic, por quien guardo un enorme respeto y afecto. Y después para homenajear, ya que se han cumplido 59 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, quiero hacer un recordatorio en su memoria. Recordar Evita nos permite pensar el papel que asume la mujer hoy, no solo en los aspectos de la vida cotidiana, sino en el quehacer político que ejerce. Este quehacer se ha logrado a través de la participación, la lucha, el compromiso y sumándole a ello la humildad, que fue la bandera de su militancia. Instaló en el pueblo la lucha por la justicia social, la lealtad partidaria y la reivindicación de los derechos sociales. Integró a las mujeres a la vida cívica y política nacional, haciéndola trascender como género y posicionándola a partir de los derechos que ella entendía debían corresponderle. Hoy la historia de su vida política nos exige el desafío de profundizar el conocimiento de este pasado para fortalecer este presente que nos permita orientar el futuro que aspiramos como país. La memoria de Evita nos reclama a los peronistas
no abandonar el espacio de la militancia, que algunos han reemplazado por prácticas políticas autoritarias y alejadas del ejemplo que ella nos legara. Es importante sostener que cada época necesita reinventar el compromiso crítico y militante desde las bases políticas. La tarea no resulta fácil, pero no es un camino definitivamente clausurado. Asumamos la responsabilidad de contribuir a la construcción de nuevas alternativas políticas que lleven a la transformación de nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada Ángel. Ir al merecido homenaje que se le ha hecho al doctor Colovic y también a las palabras de la diputada Aida. Bueno, esta presidencia también quiere adherirse al homenaje, al merecido homenaje al doctor Juan Colovic, ex intendente de Diamante, presidente de la Cámara de Senadores en momentos difíciles de la provincia, pero sobre todo un ser humano excepcional y un gran profesional de la ciencia médica que se caracterizó por su solidaridad. Así que también esta presidencia hace suyo todos los homenajes al doctor Juan Colovic. Bueno, si no hay más, nadie más va a hacer uso de la palabra. Continuamos con la sesión. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el proyecto de ley venido en revisión, expediente 18.673, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima con el fin de adquirir y explotar la planta frigorífica Ex Vicental, ubicada en San José, departamento Colón. Flores. Gracias, señor presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción de tratamiento sobre tabla. Se requiere 2/3 de los votos. Los que tenemos la afirmativa, sin expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los proyectos de resolución expedientes número 18.690, 18.691, 18.692, 18.695, 18.696 y los ingresados fuera de lista un sinnúmero de expedientes. Diputado Flores. Señor presidente, tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, solicito se vote en bloque su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Flores. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.673, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima con el fin de adquirir y explotar la planta frigorífica Ex Vicental, ubicada en San José, departamento Colón. Diputado Bolsán. Diputados, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas recibió este proyecto del Poder Ejecutivo, el cual fue tratado, debatido y enriquecido en el dictamen que a continuación vamos a someter a votación. Por este proyecto, el Poder Ejecutivo solicita autorización para la constitución de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, con la finalidad de adquirir, poner en funcionamiento y explotar una planta frigorífica Vicental ubicada en la localidad de San José, departamento Colón, de nuestra provincia de Entre Ríos, por supuesto, actualmente en propiedad de una firma brasilera. Firma que ha dejado de funcionar ya con esta empresa hace algunos meses, provocando inconvenientes en lo que es esta importante producción para nuestra provincia y también algo que no hemos querido descuidar, lo que es la generación de fuentes de trabajo. Por otro lado, existe también la autorización para hacer un aporte a esta sociedad anónima a constituir, si la autorizamos, de 20 millones de pesos, que es un aporte no reintegrable que realiza el Estado Nacional. Y por otro lado, también estaríamos autorizando
que una vez constituida esta sociedad anónima con estos 20 millones de aporte originales provenientes del Estado Nacional, y a lo cual expresamente también se limita todo el aporte que puede hacer la provincia, estaríamos también autorizando a que esta sociedad anónima constituida tome un crédito para la adquisición, puesta en funcionamiento y explotación del frigorífico de 70 millones de pesos, y garantizándose este crédito por parte de la provincia con los recursos de coparticipación. Crédito a tomar de los distintos, de uno de los programas del Bicentenario que ofrece también la Nación para estas situaciones. El crédito es a 10 años, tiene una tasa de interés del 10% anual, perdón, a 5 años el plazo, con 6 meses de gracia. 10% es la tasa anual con la que se estaría tomando, fija, lo cual está así, es cierto, como lo dice la exposición de motivos, es un crédito que es conveniente o es accesible en cuanto a las condiciones. Las garantías con las cuales el Estado provincial se establecerían para que el Estado provincial vea garantizada su participación en la sociedad y el pago de este crédito a 5 años, como les decía, son el mismo frigorífico a adquirir, hasta tanto se cancele el crédito garantizado según lo dispuesto en los artículos. Si bien es cierto que la Constitución provincial establece dentro de lo que es la sección del régimen económico del trabajo y el desarrollo sustentable para nuestra provincia, de que el Estado debe salir a promocionar la actividad privada, e inclusive hay uno de sus renglones o párrafos de los distintos artículos que dice hasta la conformación de capitales para conformación de empresas, cuando éstas impulsen la actividad económica de la provincia. Sí es cierto, pero también casualmente esta de conformar una sociedad anónima es de las más arriesgadas que el Estado asume, sabiendo y de la experiencia que ha tenido que el Estado como empresario no ha tenido las mejores experiencias o los mejores resultados. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos las reuniones de comisión, le hicimos con sectores privados que han sido invitados a participar de esta sociedad en este mismo recinto. También lo hicimos con el ministro de la Producción, Jung, a quien le manifestábamos nuestras inquietudes. Una de ellas eran las garantías con que el Estado se debía respaldar para que este crédito fuera pagado en tiempo y forma y que no se tuviera que recurrir a los dineros públicos, que son los dineros de la coparticipación, con lo cual estaríamos garantizando. Por lo tanto, se realizaron algunas sugerencias, las cuales fueron plasmadas en algunas modificaciones que fueron introducidas y que son hoy parte del despacho de comisión. Estas modificaciones son precisamente en resguardo de los intereses públicos de todos los entrerrianos, de sus recursos y de los intereses también de esta fuente de trabajo para la gente de San José, que es algo que nos preocupó de sobremanera desde el inicio. Por eso en el artículo 1 del proyecto original, donde se habla de la constitución de la sociedad con la finalidad de adquirir, poner en funcionamiento y explotar estas plantas frigoríficas, hemos incorporado un párrafo que apunta a la protección de la fuente del trabajo del personal que se desempeñaba al momento del cierre de la planta. Otro de los artículos que ha sido modificado es el artículo 7, lo que hace al mantenimiento de la efectiva toma del crédito que vamos a autorizar mientras se mantenga se mantenga vigente la oferta de venta del frigorífico
en manos de quien está hoy actualmente. En el artículo 8, también el resguardo de los intereses de la provincia y para garantizar el control a lo que aquí se establecía, hemos establecido algunas modificaciones. En cuanto a la conformación del estatuto constitutivo de la sociedad, de la cual formará parte la provincia, y para cuya elaboración deberá tomar la intervención la Escribanía Mayor de Gobierno, hemos incorporado que se deberá garantizar a la provincia la representación proporcional a su participación en el capital social, tanto en las asambleas como en los órganos de administración y fiscalización. La selección en estos órganos y en los niveles gerenciales deberá hacerse por concurso propio. Esta es la participación que queremos garantizar en el mismo estatuto, que se conformará por parte de la provincia, parte interesada en el buen funcionamiento de la sociedad. Incorporar a los órganos de control, que por ley ya están preestablecidos, la invitación al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas para que por intermedio de los profesionales que designe previo concurso de antecedentes y oposición realice una auditoría anual en relación a la marcha de la sociedad que se crea, resultados que deberán ser informados a ambas cámaras legislativas para ejercer el control que les corresponde. Esta es otra de las reformas introducidas con los argumentos que recién yo mencionaba. Y cuando también damos la autorización para la incorporación de nuevos capitales privados, que en definitiva creo que es a lo que tenemos que apuntar, más allá que hoy el Estado pueda subsidiariamente intervenir en la conformación de esta sociedad y en la toma del crédito, garantizándolo con su coparticipación para que inmediatamente, y ojalá así suceda, esto se reactive, dejamos abierta la autorización y la posibilidad de que a futuro capitales privados, nuevos capitales privados, se incorporen capitalizando o comprando acciones que la provincia va a tener en esta sociedad anónima. Para ello también, y protegiendo los intereses de los dineros públicos que debemos proteger, dejamos también la posibilidad de que los nuevos adquirentes o accionistas o quienes capitalicen esta empresa vayan también asumiendo con su capital las garantías que hoy ofrece en forma exclusiva nada más que la provincia con los recursos de su coparticipación, cosa que estas garantías puedan ser ofrecidas a cambio de la responsabilidad que hoy tiene la provincia ante los organismos de los cuales vamos a tomar los créditos que mencionábamos en su autorización en los artículos precedentes. Y por otro lado también, en el artículo 11 que se incorpora, decimos que el Poder Ejecutivo deberá anualmente acompañar las gestiones de la industria frigorífica y de los productores en relación a la cuota Hilton correspondiente a la provincia. Esto porque también queremos que este frigorífico sea realmente reactivado, más allá de las observaciones que se puedan hacer, y que lleguemos a feliz término, que se genere riqueza, se incorpore valor a la producción primaria y se protejan y generen, que se protejan los actuales fuentes de trabajo y ojalá se generen más aún. En términos generales, estos son las inquietudes que nos han llevado al debate, al análisis y a la incorporación de las modificaciones que componen el presente despacho de comisión, el cual pido el voto favorable. Muchas gracias. Diputado Benedetti, diputada. Sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quiero destacar el trabajo de la Cámara en pleno, de la Presidencia, que convocó para tratar este tema de tanta responsabilidad a los empresarios que conformarían esta sociedad, cuya participación rondaría el 15% con un aporte de 3,5 millones de pesos,
teniendo el Estado provincial el restante 85% mediante esos 20 millones de pesos que vendrían de la Nación. La verdad, quienes participamos de estas reuniones, creo que tuvimos un interesantísimo intercambio donde pudimos escuchar al sector privado, que en realidad, esto a título personal, creo que faltaron unas cuantas precisiones, tal vez producto de la necesidad de dar satisfacción a una expectativa generada. No quiero acusar específicamente a la Secretaría o al actual Ministerio de la Producción, porque nos consta que no hubo declaraciones de ese tipo, pero por distintos medios se fue generando un ambiente en el cual la comunidad de San José y por supuesto todos los trabajadores están expectantes respecto de la reactivación de esta planta frigorífica, cuestión que obviamente a todos los entrerrianos nos interesa y que a este bloque principalmente, desde un punto de vista general y teniendo en cuenta que hay una planta ociosa y que hay trabajadores que están sin trabajo y que está la posibilidad en definitiva de destinar fondos para la producción que vienen de la Nación, vemos en principio con buenos ojos obviamente la reapertura de esta planta. Pero de estas reuniones surgieron que esas expectativas que se habían generado desde algunas usinas, entiendo yo, del gobierno, no merecían tanto crédito, porque en algunos medios se pretendió instalar la idea de que el frigorífico con esta asistencia se reabriría inmediatamente y los 600 y tantos trabajadores volverían a trabajar. De la conversación que tuvimos con los empresarios y posteriormente con el ministro Jun surgió que esto no es tan así, que en principio, de acuerdo al plan de trabajo, en el primer año se tomaría solo el 10% de los trabajadores y posteriormente se avanzaría, si es posible, con el resto. Lo que quedó también bien claro en esta exposición, con exposiciones de gente que conoce muy bien el rubro, digamos, como fue el caso del exsecretario Welsen, donde con algunos números mostró claramente que la situación de la industria frigorífica en Entre Ríos es responsabilidad del gobierno nacional. Es decir, es inexplicable que nosotros, como tenedores del 6% del rodeo nacional, hoy estemos con una situación muy crítica en los frigoríficos existentes en la provincia, y esto tiene la explicación en las políticas inadecuadas del gobierno nacional, de la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, que ha puesto trabas a la producción frigorífica y que también ha inducido a la faena de vientres, lo cual ha reducido enormemente la existencia en nuestra provincia. Entonces, desde ese punto de vista también hay que decirlo, porque da mucha bronca realmente que desde el gobierno nacional, a la manera de los cuentos de María Elena Walsh, fabriquen enfermos para después regalar hospitales. Esto es lo que está pasando, y hay que decirlo con todas las letras, en la provincia de Entre Ríos. Realmente la situación de la industria frigorífica y de la ganadería en Entre Ríos es consecuencia directa de las políticas, de las malas políticas nacionales implementadas, y si no, no hace falta más que miremos los cuadros que nos acercó el actual ministro de la Producción respecto de los índices y de los números de nuestra producción y compararlos con los países vecinos, donde la carne llega al público más barata, exportan más, producen más, con políticas adecuadas. Pero dicho esto, y teniendo en cuenta la situación que vive la comunidad de San José y los trabajadores, no es menos cierto que echando manos desde el gobierno a fondos que son de todos, principalmente el Fondo del Bicentenario, a tasas tan bajas, hay que decirlo también, responde a la apropiación que se hizo de los fondos de los jubilados, que hoy están cobrando jubilaciones mínimas de 1.200 pesos, cuando en algunos casos tendría que cobrar 3.600, ¿no? Pero bueno, esto es la política nacional y nosotros no podemos hacer nada. Ellos han decidido echar mano a esos fondos
privándole a los jubilados para apoyar este tipo de iniciativas, y nosotros como entrerrianos no podemos dejar, entiendo yo, de aceptar esa ayuda, porque de lo contrario no sabemos si no irían a parar a financiar multinacionales de producción de automóviles, etcétera, para auxiliarlas en su producción. Entonces, frente a este dilema, nosotros creemos que es importante aceptar o también, o para hacer planes de ilusorios de viviendas que no se terminan. Entonces creo que es importante que nosotros en este contexto hagamos este análisis. Yo valoro la decisión del bloque federal de participar en reuniones con los trabajadores, donde con mucha responsabilidad se le pretendió introducir a este proyecto de ley, aunque sea algunas cláusulas en resguardo. Principalmente hay 5 cuestiones que creo que se cambian acá en respecto de lo que vino del Senado, votado insólitamente sobre tabla, sin mucha discusión, pero hay 5 puntos que son interesantes y que son primordiales, entiendo yo, que es la consideración de los trabajadores. Es decir, en el primer artículo se le agrega la necesidad de que se contemple la situación de los trabajadores que están desocupados, que se contemple también la proporcionalidad de la participación del Estado en las decisiones, es decir, en los órganos societarios, en razón de la participación económica que tiene, que haya una auditoría real. Esto de que las comisiones verdaderamente bicamerales es dificultoso que funcionen, lo compartimos totalmente, y es muy importante que haya una auditoría externa auspiciada, o mejor dicho, en la manera que se establece en la ley, manejada o gestionada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así como también la desafectación de las garantías que el Estado ofrece como coparticipación, afectando la coparticipación de ingresos, federal de ingresos, en la medida que intervengan en la sociedad capitales privados. Y, por otro lado, también es obvio que ese frigorífico tiene redituabilidad, o mejor dicho, viabilidad, en la medida que la cuota Hilton, que tanto también se distribuye arbitrariamente, tenga al menos el apoyo del gobierno provincial. Nosotros coincidimos con estas medidas que se han incorporado, con estas decisiones, y a decir verdad, también creemos que debiéramos introducir alguna otra pequeña garantía, y por eso nos permitimos hacer la propuesta de la introducción de 2 artículos que pasaría a leer en su redacción y que dejaríamos a consideración de este cuerpo para su aprobación o no. Nosotros pretendemos que se incorpore un artículo que proteja en definitiva el valor de las acciones del Estado, y otro que también nos dé a nosotros, a las cámaras que vengan, la posibilidad de controlar en el caso de que la sociedad pase mayoritariamente su manejo a los privados. Entonces quedaría plasmado de la siguiente manera: la venta, cesión o transferencia por cualquier título de las acciones de propiedad del Estado provincial se realizará por un precio igual o superior al que fije en cada caso el Consejo Provincial de Tasaciones. Esta es la propuesta de un artículo, y el otro diría lo siguiente: cualquier enajenación de acciones del Estado que importe la pérdida de la situación mayoritaria deberá ser autorizada por ley, y el estatuto contendrá las normas necesarias para impedir que las nuevas emisiones, emisiones se altere la mayoría en el Estado, de participación estatal. Bueno, esas son propuestas que dejamos a consideración de esta Cámara, pero que en definitiva, en lo que respecta al resto de las modificaciones que se han introducido por el bloque de diputados federales, estamos totalmente de acuerdo, así que adelantamos nuestra posición favorable. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ángelo. Señor presidente, antes de decir otras cosas, primero quisiera reconocer o decir que no hay ninguna objeción en cuanto a lo que ha sido el trabajo de la Cámara en este proyecto. Usted citó acá, en este recinto, a los empresarios y lo puso frente a los legisladores para que conociéramos cuál era su proyecto, sus intenciones, cuáles eran las objeciones que hacía la Cámara. Como bien lo ha
lo ha dicho el diputado Bolsán, se han hecho los debates necesarios con la participación necesaria en la Comisión de Hacienda, se han hecho modificaciones que se valoran, pero la verdad es que yo quisiera estar hoy votando, y no lo puedo hacer, y que mañana tengamos un título en los diarios que no sea el que va a haber, sino que diga que el gobierno de la provincia va a gestionar un crédito de 70 millones, lo va a garantizar con coparticipación, va a gestionar para la provincia otros 20 millones más, pero para promover la recuperación del stock ganadero y para que vaya al bolsillo de los pequeños y medianos productores ganaderos de la provincia, no para lo que va a ir este dinero. La verdad, yo di vueltas y di vueltas, lo estudié al tema, hice muchísimas consultas y no hay una sola razón para poder apoyar esto. La verdad, si los que me conocen, nos conocemos todos, ¿quién puede pensar que uno no tiene la mejor buena voluntad o el espíritu de que se abra una empresa, que se levante una persiana, de que se dé trabajo, de que se proteja a los trabajadores? Pero la verdad es que esto siempre en lo práctico, institucional, este gobierno que ha sido pobre y lánguido en su acción y en sus proyectos que ha mandado a esta legislatura, lo que han mandado ha sido siempre urgencias con fechas de vencimiento, y en esto nos tenemos que acordar del fideicomiso de los productores agropecuarios. Tengo entendido, y les pido a quienes puedan tener acceso a la información, de que todavía se está negociando el tema con los productores agropecuarios, cuando acá nos vinieron a poner una espada de Damocles en la cabeza para decirnos que se caían y se remataban algunas estancias de productores pequeños. Cotapa, ¿se acuerdan de Cotapa? Usted, señor presidente, yo, un montón de legisladores hemos presentado pedidos de informe para ver qué pasa con Cotapa. Nadie nos pudo convencer en la reunión de comisión de que Cotapa era un proyecto que tenía futuro, que era posible de recuperar, que había que... La verdad, votamos, yo creo, yo lo dije, no sé si los demás lo dijeron, que era un poco contrapelo de nuestra voluntad, porque la verdad no había razones ni fundamento para poder apoyar eso. ¿Por qué? Porque lo apoyamos porque era una cuestión más sentimental y de apoyo a la gente que estaba acá atrás sentada pidiéndonos que le ayudemos a conservar su fuente de trabajo. Pero ¿qué pasó hoy con Cotapa? ¿Alguien sabe? ¿Se contestaron los pedidos de informe? Mire, los otros días tomé un remis y me encuentro que el remisero, y voy a dar el nombre y apellido, el señor Aníbal Bregán, conocido por toda la ciudad de Paraná porque toda su familia ha repartido leche durante toda es remisero. Y lo primero que le pregunté, ¿cambió tu situación a partir de que el gobierno se hizo socio de Cotapa? No, estamos peor que antes. Entonces, la verdad, yo en esta situación, además vamos a poner en contexto lo que estamos votando, lo que se está tratando. Es el peor momento del negocio frigorífico de la historia del país. El peor. Faltan 14 millones de cabezas de ganado. Se cayó el stock ganadero, que faltan años para que se pueda recuperar. Han caído desde el 2009 hasta la fecha 30 frigoríficos en el país. El año pasado, en el 2010, de lo único que se hablaba era de los subsidios que el gobierno tenía que darle a los empleados desocupados de los frigoríficos. Todos sabemos que Alberdi está trabajando a mitad de máquina. Todos sabemos cómo está funcionando el negocio frigorífico en el país, y hoy el Estado se quiere hacer socio de un frigorífico. Un frigorífico donde, miren la contradicción, donde no hay materia prima. Va a abrir las puertas de una industria donde lo primero que va a faltar es la materia prima. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría haber escuchado que toda esta masa de dinero, porque es una impresionante cantidad de dinero, va a ir a un lugar donde además usted, señor presidente, se los pidió cuando vinieron los empresarios, el plan de negocio. ¿Dónde está el plan de negocio? ¿Cómo podemos saber
que el Estado va a ir bajando su participación accionaria si no hay un plan de negocio que nos diga que esto está pensado, está programado, que hay un plan a corto, mediano y largo plazo donde seguramente la parte privada va a ganar tan bien que el Estado se va a ir retirando de esta obligación. ¿Dónde está? Nunca lo trajeron. Entonces, la verdad es que hoy yo quiero leer, mire, le voy a decir otra cosa. Me acordé de un pedido de informe que votamos todo en esta Cámara, que todo el mundo vota los pedidos de informe de todo y eso es muy elogiable. Un pedido de informe para saber por qué la Secretaría de la Producción pide las tasaciones a la Universidad Nacional del Litoral. Solamente. Miren, acá en el pedido de informe, ¿sabe qué decía en uno de los puntos? ¿Por qué se establecieron retribuciones fijas si la ley de tasación establece un porcentual de las resultas de la tasación, 0,25 al 1,50 por mil en bienes inmuebles, 2,5 al 10% en bienes muebles? Ver tribunales de tasación de la Nación. En el caso del frigorífico SWIFT, ¿cómo se justifica que se abonó un honorario fijo de 46.000 pesos sobre una tasación posterior de 46.000 pesos? Si se tenía una estimación previa del valor del frigorífico y hoy lo estamos comprando en 70, la verdad yo no encuentro una sola justificación para poder votar esto. Otra cosa, miren, acá están las declaraciones, porque si hay algo que a mí realmente me afecta es que un ser humano quede sin trabajo. Pero yo voy a leer lo que dijo acá, en el Diario de Paraná, el intendente Canalis. El intendente Canalis dijo que la planta cerró, que estaba ocupada por 450 personas y había llegado a tener una faena diaria de 400 o 500 animales. De aquel plantel, Canalis comentó que un 50% de los trabajadores se fueron incorporando en trabajos formales. Otro porcentaje significa 50%, Otro porcentaje significativo está trabajando informalmente por ejemplo, en tareas de industria avícola, la construcción y el turismo. Quienes fueron las mayores perjudicadas y no pudieron reinsertarse laboralmente fueron las mujeres. Pero además dice otra cosa lapidaria. Al momento del cierre del frigorífico, los empresarios habían informado que no les cerraba la ecuación económica y aludido a los problemas con las exportaciones, con la disponibilidad de ganado, sin ponerse a considerar lo que pasaba con los trabajadores. No le cerraba la ecuación económica. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién le vamos a comprar? ¿A JBS Swift? ¿A una empresa multinacional de las 5 que se han beneficiado con el cierre de las exportaciones del señor Moreno? Porque si hay una de las industrias y una de las actividades económicas que mayor concentración ha tenido es la industria frigorífica, en 5 manos de 5 actores extranjeros, donde la fantochada de haber cerrado las exportaciones para decir que con eso iba a mejorar el precio de la carne de los argentinos, lo único que logró es hacerlos más millonarios a estas 5 empresas, donde el 2006 son cifras siderales, la que por ejemplo esta empresa que lideraba las exportaciones ganaba con su carne cocida y competía en forma absolutamente desigual con los pequeños y medianos frigoríficos de la provincia. Así que, señor presidente, yo quiero decirle que me gustaría haber escuchado que este gobierno con semejante cantidad de plata podría haber hecho en estos 3 años y medio, haber trabajado para recuperar nuestras economías regionales, para diversificar la producción, para agregarle valor agregado. Eso es lo que genera trabajo. A mí me da mucha pena la gente que tiene las enormes expectativas en que va a conseguir trabajo y que ese frigorífico va a funcionar como todos quisiéramos que sea. Ojalá sea así, pero yo tengo mis serias dudas y por eso no voy a acompañar este proyecto. Y además, quiero hacer una
una alusión, porque yo creo que hay que poner en debate en esta provincia cosas de fondo, porque tenemos que decirle a los entrerrianos lo que son 70 millones y 20 millones. Yo presenté un proyecto para recuperar el Banco de Entre Ríos, que además es un mandato constitucional y que además lo quieren todos los entrerrianos, creo que no hay nadie que no lo quiera. Resulta que el senador Panoso, lo escuchaba los otros días en la radio, dice que mientras él esté en el Senado ese proyecto no va a pasar. Parece que el senador Panoso maneja las voluntades de todos los senadores. Es impresionante el poder que tiene. Pero además, fíjense ustedes, nosotros estamos hablando, porque esto es mala fe, decir que ese proyecto se le va a quitar la plata de la CAFEG a los concordienses y a los federaenses. El proyecto dice una ínfima parte y simplemente para capitalizar el inicio del banco con parte de esos recursos, que así como la ley dice que esos recursos tienen que ir para resarcir los daños que la represa produjo en esa zona, también más abajo la ley dice que esos recursos son para el desarrollo integral de todos los entrerrianos. Entonces, el senador Panoso, que vota a libro cerrado un crédito de 70 millones de pesos garantizado para un puñado de empresarios de la carne que se van a asociar en un 15% con el Estado, más un subsidio de 20 millones, tiene problemas para recuperar un banco que la provincia necesita en serio para desarrollarse y para generar trabajo para los de San José, los de Paraná, los de Uruguay, los de Victoria, los de Diamante y todo el resto de la provincia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jordán. La verdad, creo que ha sido más que elocuente lo que ha planteado la diputada Ana D'Angelo. Yo quiero adelantar de que voy a votar afirmativamente este proyecto con las dos modificaciones que le hemos hecho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sin antes dejar de recordar que esa empresa que se llamó Vicental en el año 2001 en 1999 había cerrado sus puertas y el gobernador, en 1998 había cerrado sus puertas, el gobernador Jorge Busti incorporó como una de las medidas por 2 años lo que se denominaba el Fondo de Desempleo en forma directa, los cobraban directamente en el ANSES los más de 600, 700 operarios que quedaban allí, hombres y mujeres. En el año 2001 y 2002, como un plan nacional de recuperación de empresas, el gobierno del doctor Montiel quiso llevar adelante un proyecto que se llamó una cooperativa que quería abrir SWIFT, o lo que se llamaba Vicental, con los bonos federales. Andaban grupos que hoy me vuelven a sonar, no los locales, como Las Camelias o Granja Entrerriana de Marzó Hermanos, ni productores, otros nombres que a mí me suenan como que los he visto en la lista de deudores morosos del Banco de Entre Ríos. Es un grupito que es muy conocido, muy conocido. Nosotros, en ese momento, con el doctor Duhalde, presidente de la Nación, y el senador Jorge Busti, interesamos a la familia Oliva Funes, dueños de SWIFT. Tuvimos que pelear mucho. El actual intendente de San José, de la mano de Montiel, tomaron la fábrica con el grupo que se denominaba en ese momento los autoconvocados, los cooperativos, y la verdad que pasamos momentos bastante desgraciados allí en la fábrica, porque por otro lado, muchos compañeros nuestros que hoy no están, que hoy han quedado afuera, confiaron en nosotros, se hicieron movilizaciones multitudinarias al juzgado de Colón, que era donde estaba la quiebra de Vicental, el concurso quiebra que tenía Vicental,
Y la verdad, tanta presión popular, primero el juzgado le entregó en alquiler la planta Vicental a la firma Swift y después se la vendió en la quiebra. 750 sanjosecinos, colonenses, elicenses trabajaron en el mejor momento de Swift, que fueron los años 2004, 2005, 2006, 2007. Cuando se produce la venta a JBS Swift por parte de la empresa, a JBS, empieza a bajar un poco el número y estamos en lo que en el 2010 las indemnizaciones fueron de aproximadamente 450, 500 personas. Es mentira que se han ido reubicando. Es mentira lo que dice el intendente de San José. No se han ido reubicando. Ha habido lo normal en las distintas ciudades, que algunas manos de obras especializadas los van siendo tomando en los frigoríficos avícolas, o van tomando en lo que es la construcción, que son changarines, cuentapropistas, algunos han puesto negocio, pero es mentira de que se ha ido. Hay ahí en San José, a partir del 2008, han quedado 400, 500 familias que hoy están desesperadas. Y yo, señor presidente, no voy a ir en contra de la esperanza que arteramente este gobierno y sus socios y sus cómplices le están poniendo adelante. Yo no voy a estar en contra. Así como no estuve en contra en el año 2001, 2002 y 2003 cuando fui intendente, que la verdad que teníamos pleno empleo en San José. Estas condiciones del país que han hecho que haya cerca de entre 7 y 10.000 hermanos nuestros trabajadores de la carne que han quedado sin empleo, como me lo reconocía el otro día el secretario general de ese gremio, y se lo reconocía a usted en la charla que tuvimos con los trabajadores. Yo le agradezco a la gente actual del sindicato que se ha hecho cargo de allí del sindicato, porque nos permitió establecer ese diálogo, el mismo diálogo que junto al presidente nosotros convinimos la reunión con los empresarios, estos que van a representar, algunos dicen el 12, otros dicen el 15% de estos 90 millones de pesos, que es lo que va a valer. La verdad, yo no voy a estar en contra. Yo comparto plenamente lo que has dicho, Ana. Creo que ha sido un análisis serio, como también tendríamos que tener en claro que la ley debería precisar los bienes que vamos a adquirir, el precio que tiene. El Estado provincial debería precisar quién realizará la correspondiente evaluación de esos bienes, que me parece que, como ha dicho Ana, comparto absolutamente, debería ser un organismo del Estado. Determinar con precisión los bienes inmuebles, instalaciones, muebles y demás bienes tangibles e intangibles, porque ahí hay una marca que también sería importante ver qué es lo que se hace. ¿Quiénes serán los privados específicamente y con qué aportes se van a participar en la sociedad? Que eso también es una deuda que tenemos. Señalar que los trabajadores, eso lo pedimos nosotros, los trabajadores de la ex empresa Swift, JBS, serían los primeros en ingresar, y yo digo que deberían ser en partes iguales, hombres y mujeres, tomando como referencia lo que no es nuestra ley de cupo a nivel provincial y nacional, y siempre tomando como referencia quienes tengan mayores cargas de familia sean los primeros en ingresar. Incorporarlo a la ley de presupuesto de gastos y recursos para el ejercicio 2011, el gasto y el financiamiento. Yo creo que estas son algunas cositas que le faltarían a la ley, pero yo no voy a ser el pato de la boda del pato, de ninguna manera. Yo no voy a ser al que algunos irresponsables vayan y le digan en San José Jordán estaba en contra de la ley, no quiso abrir Swift. Si hubiera otra propuesta mejor, la estaría militando como lo hice en el año 2001 y 2002. Traeríamos de vuelta una empresa que se haga cargo. Pero es sabido que hoy las condiciones de mercado no nos permiten, no hay una sola empresa que se quiera hacer cargo en serio del frigorífico y volver a la actividad que tenía de matar 400, 500, 700 cabezas por día como llegaron a ser.
Yo no voy a ser el que diga que no. Tampoco voy a ser el irresponsable de la otra Cámara que decía, abrimos esta semana, votan hoy y la semana que viene está abriendo. No voy a subirme a esa mentira que está alargando desde el gobierno provincial y desde el Senado provincial. Yo no lo voy a hacer. Yo les voy a decir la verdad, como le dijimos con Jorge Busti a los compañeros los otros días. El límite por ahora es 70 personas que pueden ingresar. Cuando esté lanzado del todo, la fábrica van a ser 100 a lo sumo. Entonces hay que decirles la verdad y no hay que crearles falsas expectativas, porque las elecciones pasan y nosotros los dirigentes nos quedamos con la gente. Las elecciones van a pasar el 23 de octubre, el 14 de agosto. Entonces esos que están jugando para la tribuna y se están riendo y la balconean y que aseguran una cosa que es de imposible cumplimiento, yo no les voy a hacer el caldo gordo. Yo voy a levantar la mano porque yo voy a votar a favor de la ley de compra de SWIFT con crédito, no tengan ninguna duda. Pero es importante que cada uno de nosotros le llevemos la misma verdad que ha dicho Ana D'Angelo, porque si no, estos dineros tan mal ubicados, tan mal invertidos, sería una cosa de todos los días. Ya nos pasó con el avión, ya nos pasó con el hotel, y ahora espero, le ruego a Dios que no tenga que poner al frigorífico SWIFT como lo pusimos al frigorífico Salta Elena, dentro de las cosas que nos queremos olvidar los entrerrianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Solicito al vicepresidente que venga. Tiene la palabra el doctor Busti. Parece que se me rompió el... Bueno, señor presidente, señores diputados, yo voy a coincidir en un todo, por lo dicho por la diputada D'Angelo, también, por supuesto, con las expresiones del diputado Eduardo Jordán, pero di mi palabra ante los trabajadores en el sindicato de la carne, con la presencia del secretario del sindicato de la carne y del secretario de la federación, el señor Fantini, de aprobar esto hoy. Y tampoco voy a hacer obstáculo para que digan, como dijo el ministro de la Producción, antes que fuéramos nosotros, esto está en manos de los diputados. Si no se reactiva la fuente de trabajo, es culpa de los diputados. Esto es así. Pero yo quiero salvar la responsabilidad de esta Cámara y el trabajo de esta Cámara. Y quiero salvarla haciendo abstracción de las elecciones, porque esta Cámara tomó este tema como una cuestión absolutamente institucional. De ninguna manera se le puso una connotación electoral como alguien en el Senado, y el intendente de San José también lo manifestó. Es decir, nosotros, una cosa es votar a libro cerrado, como hicieron en el Senado, sobre tabla, un empréstito de 70 millones de pesos de un frigorífico cerrado, como dijo el diputado Benedetti, con una crisis ganadera tremenda, producto y responsabilidad del gobierno nacional y de un personaje, Guillermo Moreno, que es el absoluto responsable de esta política ganadera y del cierre de todos los frigoríficos que se ha producido. Pero nosotros, yo quiero salvar, porque yo leí las 133 fojas, yo no sé si el diputado, si los senadores, el intendente de San José, algunos leyeron este expediente. Este expediente de la Secretaría de la Producción es flojito, flojito de papeles, absolutamente flojito de papeles.
En primer lugar, esta Cámara, porque acá se hablaba de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿Cuáles eran los privados? No los nombraba. Tuvimos que averiguar nosotros quién eran los privados. Y los llamamos y vinimos acá. Y es cierto, salvo la responsabilidad empresarial de la empresa Las Camelias, el resto, bueno, la verdad, yo pongo mis signos de interrogación sobre su solvencia para realmente encarar un proyecto de este tipo, no de Las Camelias. Pero ahí me enteré de que la participación de Las Camelias es del 1%, del 12% de los privados y el 1% del de Las Camelias, nada más. Por otro lado, este expediente, sesudamente hecho, habla de una sociedad con participación estatal mayoritaria, pero no habla de los trabajadores. Se olvidaron de un detalle, de los trabajadores. Es decir, el proyecto no habla ni de los trabajadores, ni de la fecha probable de puesta en funcionamiento. Luego se miente arteramente, y se dice que el diputado tiene la llave para la puesta en funcionamiento de los trabajadores. Mentira, mentira. Cuando vino acá, el ministro Jun tuvo que aceptar ante la primera pregunta que lo único que se puede tomar en el primer año son 70 trabajadores y nada más que 70 trabajadores, y que a largo plazo hablarían de 100. Y también es mentira, y coincido con el diputado Jordán, que los trabajadores, que eran 540, lo que existía cuando se cerró la fábrica, y llegó a estar a más de 700 cuando estuvo en pleno funcionamiento, estén en otros trabajos. Si ustedes le vieran los ojos y la cara cuando fuimos a la asamblea en ese momento. Por otro lado, el único informe técnico que hay es del contador público Leandro Rodríguez, del 10 de junio del año 2011, bastante reciente. Bueno, un dictamen realmente en la cual el hombre reconoce la tremenda crisis ganadera que hay, la falta de vacas, pero dice que hay una expresión de anhelo que en el largo plazo esto va a ser un magnífico negocio. Puede ser, pero todo es futurología, expresión de anhelos y demás. Pero también, y coincido con la diputada Ángelo, me llama la atención que siempre, desde el Ministerio de la Producción, se pide informe a la Universidad Nacional del Litoral. Yo no tengo nada con la Universidad Nacional del Litoral, pero acá en Entre Ríos está la Universidad de Entre Ríos. Me parece que se tendría que haber consultado acá a la Universidad de Entre Ríos. ¿Qué? Y un informe que la Universidad del Litoral también, llena de expresiones de anhelo, pero de ninguna base científica. Y después, el otro tema, acá no hay ninguna morosidad de esta Cámara, no hay ninguna morosidad. La nota que envía el ministro Jun al ministro de Economía Valiero para que haga el proyecto de ley y lo envíe es del 10 de junio del 2011, del mes pasado, ¿no es cierto? Bueno, el 15 de junio del 2011 entró en la mesa de entrada del Senado y por supuesto tambor batiente y sin leerlo lo aprobaron. Pero bueno, yo también quiero dejar expresado acá, porque quiero que quede en la versión taquigráfica por lo menos, que sí voy a aprobar porque me comprometí a aprobar. Y las dos objeciones, las dos cosas que pusimos fue que se ponga a los trabajadores y que se ponga la prioridad a los trabajadores que trabajaban en la ex Suisse, luego JBC, pero que el control sobre esta plata del Estado es mentira que la puede hacer una comisión
un senador, un diputado, que le haga el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Eso es lo que pusimos, como una cosa de transparencia. Falta el informe del plan de operaciones de los privados y su participación en la gestión. Se lo pedimos acá verbalmente. Nos dijeron que lo iban a acompañar por escrito. No lo acompañaron por escrito. Vamos a creer en la buena fe. Vamos a creer porque están en juego los trabajadores y porque yo fui y los vi a los trabajadores, y esto manejado arteriamente por los medios de comunicación, indudablemente que creó una expectativa y quedó como que acá era la máquina de impedir y acá se lo tomaba como una cuestión electoral. ¿Quién lo tomó como cuestión electoral? Que me diga. Acá están todas las expresiones políticas, acá está el radicalismo, acá hay una candidata a gobernadora, pero ¿ustedes vieron alguna expresión electoral en lo que dijo Ana Ángelo? Al contrario, habla con seriedad. Acá no hay compromiso del gobierno nacional por la cuota Hilton, por eso lo agregamos. O sea que dependemos de la buena voluntad del patotero Moreno, que diga, bueno, les voy a dar la cuota Hilton ahora, mañana se la saco, mañana... Pero que haya un compromiso anual, por lo menos. Paralelamente, un frigorífico de las características del ex Vicental, sin cuota Hilton, realmente no existe. Entonces, quiero decir, por otro lado, que la plata, los 20 millones de pesos, los tenían desde noviembre del año pasado, del año 2010. Acá tengo la copia del cheque. El 29 de noviembre lo depositaron. Espero que lo hayan puesto a plazo fijo. Espero que realmente esté ganando algún interés, realmente, porque si no, estos 20 millones de pesos con el grado de inflación del 30% mensual no vale absolutamente nada. Y para terminar, este es un gobierno contradictorio, Usted, presidente, cuando leímos los informes que vienen del Poder Ejecutivo, son todos ampliaciones de gasto, porque digamos que la modificación presupuestaria es ampliación de gasto. Y yo tomé el trabajo en sumarla. Son 78 millones de pesos más de gasto del presupuesto aprobado antes, en tiempo y forma, por esta Cámara de Diputados. Mientras tanto pedimos un crédito de 70 millones para reactivar un frigorífico. Y mientras tanto, hoy, 28 de junio, no tenemos cronograma de pago para los empleados y para los jubilados, porque no tienen plata. Y sin embargo, la Municipalidad de Paraná, con fondos propios, absolutamente discriminada por el gobierno nacional y provincial, mañana paga a los empleados de la Municipalidad de Paraná. Por eso voy a pedir por los trabajadores y por la esperanza de los trabajadores que se generó, y espero que lo que dijo el senador Arleta ahí adelante de todos, que dijo que él estaba de acuerdo con estas modificaciones, lo cumpla, y que rápidamente, esta noche, mañana, el Senado apruebe las modificaciones, porque también acá en ningún lado de estas 133 fojas del expediente figura que la oferta de JBC finaliza a fin de mes. No hay en ningún lado por escrito eso, pero yo creo en la palabra del secretario general de la Federación de la Carne Infantili, que me dijo, yo estuve en la negociación y es cierto que finaliza. Bueno, voy a creer en la palabra del secretario general de la Federación de la Carne, y esta Cámara va a aprobar el despacho de la Comisión de Presupuestos y tenemos la palabra del senador Arleta, que lo va a aprobar con las modificaciones que nosotros hacemos. Muchas gracias, presidente. Si nadie va a hacer más uso de la palabra,
Se va a votar el presente proyecto en general. Bueno, vamos a poner en consideración, en general, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados de la provincia. Lo que esté por la afirmativa, señores, expresarlo. Aprobado en general. En consideración el artículo primero, aprobado. En consideración el artículo segundo, aprobado. En consideración el artículo tercero, aprobado. El artículo tercero se requiere una mayoría especial de 15 votos según el inciso 25 del artículo 122 de la Constitución Provincial, y deberá emitir su voto la Presidencia, y lo hace por la afirmativa. El artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Diputado Benedetti. Perdón, señor presidente, para hacer la propuesta de dos artículos que había adelantado. Si nosotros usted mantiene el dictamen, presidente de la comisión, entonces queda rechazado. De acuerdo. Artículo 11, aprobado. El artículo 12 de forma, por lo tanto queda sancionado y pasa nuevamente al Senado de la provincia. Corresponde considerar ahora los siguientes proyectos de resolución: expedientes número 18.690, 18.691, 18.692, 18.695, 18.696 y los ingresados fuera de lista un sinnúmero de expedientes que ya fueran enumerados. Diputado Vesco, me parece que me toca hablar a mí, pero son temas que... Tiene la palabra el doctor Busti. No, mire, hay un proyecto de resolución, señor presidente, señores diputados, que el diputado López lo va a comprender en plenitud. Acá hay 4 trabajadores de la fruta que viven las vicisitudes de una actividad en la cual trabajan 8.000 personas, entre cosechadores que trabajan a la intemperie 9 meses al año, y empacadores, y también hay una delegada de Citrícola Yuí que está en este momento acá en este recinto. Yo también pongo por sobre todas las cosas a los trabajadores. Quiero hacer algunas reflexiones como hombre de Concordia, que he vivido todas las vicisitudes. Es cierto que hay una menor rentabilidad por parte de la actividad citrícola, pero es cierto también que en los años anteriores se ha ganado mucho dinero con la exportación. Es cierto también que hay un 60% del citru que va para el mercado interno. Es cierto también
que hemos perdido estos últimos años no haciendo lo que hace, por ejemplo, el Uruguay, en la cual el Uruguay tomó requisitos sanitarios muy fuertes para ganar nuevos mercados. Por ejemplo, tiene entrada total, no es un cuento que se hace como lo hace este gobierno provincial permanentemente, que van a tener la autorización para entrar a Estados Unidos. Uruguay puede entrar a Estados Unidos, pero también ha hecho un fondo de granja, también ha hecho un cambio de variedades. Acá no se ha hecho. Pero también la crisis es relativa y los trabajadores no es relativo, que son suspendidos, que se quedan sin laburo y que andan deambulando por las calles. Hoy la empresa citrícola Yuí inaugura una nueva línea de empaque, importada de Nueva Zelanda. Bueno, realmente un avance tecnológico espectacular. Si uno va a Nobel, a Fama, en Chajarí, ve la evolución tecnológica. Pero también es cierto que han cambiado las cosas en la zona citrícola. Antes, yo me acordaba, en mi época que era intendente de Concordia, que donde había crisis cíclicamente en la citricultura, había secretarios generales del gremio de la fruta que en su momento fueron perseguidos porque supuestamente no rindieron como tenían que rendir un ATN. Pobre Colorado González. Algún día el pueblo de Concordia le va a tener que hacer un homenaje. No tiene casa Colorado González. Fue asesor mío laboral durante los 4 años que yo fui gobernador, y ahora le tiró un cable el compañero Jerónimo Venega como asesor de la Water, si no, no tiene para comer. Y el Colorado era intransigente para defender a los trabajadores, y sobre todo para combatir el trabajo en negro, que es el grave problema del sindicato de construcción. Porque hay cooperativas y cooperativas, pero lo más terrible de todo es que hoy el sindicato de la fruta y su secretario general reciben un subsidio del gobierno provincial para comprar un club de fútbol en 300.000 pesos. 300.000 pesos el Club Ansel. Y por otro lado, el secretario general del gremio, que ha tenido una evolución económica espectacular, en los últimos años, bueno, es el que maneja a través de un señor Zárate, empresas de servicio en la zona de Chajarí, en la zona de Mocoretá. Entonces, por un lado, hay menos rentabilidad, pero por otro lado hay un sindicato que mira para el otro lado, que le gusta los dulces del gobierno, que recibe subsidio para comprar clubes de fútbol, que tiene empresas de servicio. ¿Y los trabajadores? Y los trabajadores están en la buena de Dios. Entonces, yo hice este proyecto de resolución y quiero que el gobierno provincial, por supuesto, se meta en todo lo que sea la rentabilidad, pero que no se olvide de los trabajadores, Yo no he visto ningún exportador en la ruina, al contrario, los veo muy bien económicamente. Por supuesto, tienen menos rentabilidad, es cierto, pero sí veo trabajadores que deambulan y que no tienen que comer, Así que este proyecto de resolución, muy simple, expresa su preocupación por la crítica situación que afrontan los trabajadores del sector citrícola y insta al Poder Ejecutivo Provincial a que arbitre las medidas tendientes
a favorecer la rentabilidad del sector y a garantizar la fuente de trabajo. Si dieron un subsidio de 300.000 pesos para el Club Alsegl, bueno, si van a hacer una cancha de hockey sintético, yo creo que bien pueden darle un subsidio a los trabajadores en este momento hasta que las cosas se normalicen y realmente la actividad citrícola vuelva a ser la gran fuente de trabajo que es en la zona de Concordia, Chajarí, Feliciano, porque vienen muchísimos trabajadores de la zona de Feliciano y de la zona sur de Corrientes. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En principio, vale la pena dejar aclarado que el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar este proyecto de resolución por coincidir fundamentalmente por la preocupación que debe expresar la Cámara por los trabajadores de la fruta, por los trabajadores de cosecha y también por los trabajadores de empaque, que tienen una actividad muy particular y que han sufrido en la zona, en la citrícola provincial, en Concordia, en Federación, de políticas erradas por parte del gobierno nacional, pero también por parte del gobierno provincial. Es cierto que no tenemos acceso, los citrus argentinos no tienen acceso al mercado norteamericano por un capricho del gobierno argentino, porque pretende que Estados Unidos habilite la exportación de todo el citrus cuando el mercado americano ha dicho que no va a habilitar la importación de fruta blanca, de pomelo ni de limón, porque eso afecta a la fuente de trabajo de su país y en protección de sus trabajadores no va a permitir que la fruta blanca ingrese a Estados Unidos. Y dicen y manifiestan en reuniones que han tenido empresarios argentinos y funcionarios argentinos con representantes norteamericanos y legisladores norteamericanos que sí están dispuestos a permitir la exportación de naranja y mandarina desde Argentina a Estados Unidos, pero encerrándose en un viejo convenio de varias décadas, el gobierno argentino se empecina en que se habilite la exportación de toda la fruta o nada de eso, lo que evidentemente perjudica a las empresas productoras, a las empresas exportadoras y también a los trabajadores. También, señor presidente, debo decir que llama la atención que el gobierno provincial no lleve adelante una política agresiva para terminar con la terciarización de los trabajadores del citro, algo a que usted se refirió en su discurso. Se ha puesto de moda, señor presidente, hace varios años en nuestra ciudad, en nuestra zona, que las empresas citrícolas se han ido desprendiendo de trabajadores dependientes directamente de ellos. Habría que hacer una evaluación sobre cada empresa citrícola importante de la zona, de cuántos trabajadores venían teniendo de empaque y de cosecha año tras año para atrás. Y vamos a ver sin duda que todas han disminuido la cantidad de trabajadores, pero también vamos a ver que no han disminuido en la misma proporción la producción y la exportación en cantidad de cajones. ¿Y qué ha sucedido? Se contratan empresas de servicio, usted lo dijo, que son hombres de paja del derecho, que no tienen patrimonio, que cuando los trabajadores tienen que reclamar en acciones judiciales no pueden percibir sus indemnizaciones y sus reclamos porque no hay patrimonio de dónde cobrarse. Felizmente algunos jueces laborales han empezado a acoger reclamos que
las hacen solidarias a las citrícolas respecto de las acciones de esos trabajadores, pero con cuentagotas, señor presidente. Lo que sucede entonces es que el trabajador se ve en la disyuntiva de aceptar que en el recibo le pongan 2 o 3 días por quincena, a los efectos de que le alcance para que le paguen las asignaciones familiares, señor presidente, y trabajar con el resto de su salario en forma informal. Cuando los trabajadores dependían directamente de las empresas exportadoras y de las citrícolas tradicionales y con trayectoria y con patrimonio fundamentalmente, señor presidente, esto no sucedía. Y creo que ahí el gobierno provincial es el gran responsable de no implementar activamente un control conjuntamente con la Policía de Trabajo y conjuntamente con el gremio que debe representar a los trabajadores, para que esas empresas de servicios tengan el patrimonio necesario para responder, que registren adecuadamente a los trabajadores, y evidentemente en ese momento se va a dejar de ser más negocio tener los trabajadores en forma informal o medianamente formalizado que tener los trabajadores directamente dependiendo de las empresas productoras y exportadoras. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra y está lo acordado en la voz parlamentaria, vamos a votar en bloque los proyectos de resolución número 18.690, 18.691, 18.692, 18.695, 18.696, los ingresados sin número todavía. Los que estén por la afirmativa, así expresarlo. Aprobado. Quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.